Hola amigos, estamos en un programa más de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que todo lo que recibamos llegue a nuestros corazones y nos transforme como transforma solo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que también nos acompañes en este programa, tomándonos a cada uno de nosotros quienes estamos presentes, viendo todo lo que viene de Dios, y nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy vamos a hablar de la ley de Dios, los mandamientos. Es algo que Dios nos dio desde el principio. Ya en el capítulo 20 del Éxodo aparece la ley, pero dice bien claro en el Eclesiásticos o Sirácides de que nacemos con los 10 mandamientos incluidos en el corazón. Es decir, tenemos conciencia desde que nacemos y desde que desde que tenemos razón, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que está bien y lo que está mal. Entonces viene Jesús y nos muestra cómo tenemos que vivir la ley. Y dice en el capítulo 5 de Mateo, donde está el Sermón del Monte y donde aparece, ¿verdad?, toda esa programación para nuestra vida que la hace Cristo. En el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, comienza hablando de la ley. Y nos dice, ¿verdad?, no crean que yo vine a suprimir la ley o a los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por lo tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseña a los hombres a desobedecerlos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Comienza diciéndonos Jesús, no vine a suprimir la ley. Es decir, los mandamientos son los mismos desde el principio y siguen tan vigentes hoy. Y eso nos explica Jesús, porque dice que vino a dar una forma definitiva, a enseñarnos cómo vivir los mandamientos día a día en nuestra vida. Y fíjense la importancia de lo que nos dice acá. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Y por eso tenemos que conocer los mandamientos.
fíjense, la ley de los hombres es algo que nosotros conocemos y cumplimos. Nos enmarcamos dentro de la ley de los hombres. ¿Y la ley de Dios? Porque ni siquiera se conocen muchas veces los 10 mandamientos. Y si se conocen, tampoco mucha gente hace caso a ellos, sino por el contrario, omite y vive de acuerdo a su criterio. Y es tan importante conocer que Cristo nos viene a enseñar que cumplir la ley de Dios da sentido a la vida al ser humano, porque fuimos programados y creados para vivir dentro de los 10 mandamientos. Por otro lado nos dice, ¿verdad? El que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseña a los hombres a desobedecerlo, serán más pequeños en el reino de los cielos. Tenemos que cumplir todos los mandamientos. Es el primer mandamiento que tenemos que cumplirlo cabalmente. Amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y después, desde el segundo al 10º mandamiento, son 9 cosas que no debemos de hacer. Y cada uno tiene que analizar su vida, su comportamiento. Porque a veces cuando vamos conociendo la palabra de Dios y vamos analizando profundamente con el Espíritu Santo, quiere venir la tentación de analizar la vida ajena y ver si el otro cumple y me olvido de que tengo que analizar la propia. Es nuestra vida la que tenemos que mirar, porque solamente nuestra vida podemos cambiar con Dios. La vida ajena, cada uno en su libertad y en su voluntad. Podemos ir a rezar por las otras personas, pero somos libres y Dios respeta nuestra libertad. Entonces cada uno tiene la voluntad y la libertad para, con las fuerzas de Dios, transformar nuestro comportamiento, nuestras palabras, desde nuestros pensamientos, todo de acuerdo al querer de Dios. No hay un mandamiento de entre los 10 que vamos a ir analizando que sea más importante o que sea menos importante. Todos son absolutamente importantes. Por eso Jesús nos dice, el que deje de cumplir, por insignificante que parezca, será el más. Y enseñe a los hombres a desobedecerlo. Eso significa que pasa a ser un mal ejemplo. Porque nosotros no enseñamos con las palabras. Las palabras las lleva el viento, como se dice muchas veces. Lo que queda, lo que sella en la vida del ser humano es el ejemplo. Enseñamos con nuestros actos, con lo que hacemos, con lo que decimos o con lo que aprendemos a callar. Enseñamos con nuestra conducta. Ahí es donde mostramos cómo se tiene que vivir la palabra de Dios. Y cada uno es dueño de su conducta. No podemos echar la culpa a otras personas, sino tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y aprender a vivir unidos a Dios, prendidos a Cristo, siguiendo todas sus enseñanzas y cumpliendo todo lo que Él nos enseña. Dice, y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y acá, ¿por qué Jesús se refiere a los maestros de la ley y a los fariseos? Y eso está en el capítulo 23 de Mateo, porque ellos eran pura apariencia de santidad. Pero acuérdense que Cristo ve nuestros corazones, que hay en nuestro interior. Cómo sentimos, cómo
hacemos las cosas, si las hacemos con amor o sin amor. Por eso San Pablo dice, todo lo que hagan sin amor ante los ojos de Dios no sirven. Y si realmente lo hacemos con humildad, haciendo lo que Cristo nos pide y sin querer sacar beneficio de lo que hacemos. Entonces, acá nos habla, ¿verdad?, que no tenemos que aparentar lo que no somos, sino que cuando decidimos entregarle nuestra vida a Dios, tiene que ser en la humildad y en la sinceridad del corazón. Eso nos pide el Señor, que seamos sinceros en nuestra búsqueda y en nuestra entrega a Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, que no teníamos que ser apariencia, sino que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que es pura apariencia. Como dice allá en el capítulo 1 de Samuel, versículo 16, capítulo 16, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Dice, seguimos con el capítulo 5 de Mateo, versículo 21. ¿Sabes que se dijo a sus antepasados, no matarás, y el que mate será llevado ante la justicia? Yo les digo más, cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecería responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino. No sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, entonces dice, ¿sabes que se dijo a sus antepasados? No matarás, y el que mate será llevado ante la justicia. El quinto mandamiento, no matar. Y muchas veces queremos, cuando estamos enojados, cuando aparece el rencor, el odio, el rechazo hacia alguien, se busca el mal. Y ese no es el querer de Dios. Por eso nos habla acá de que cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Y el que lo trate de tonto merecería responder ante el Tribunal Supremo. Cuidado con el enojo, porque el Señor nos dice que no nos enojemos. Y eso implica que tengamos dominio propio. Pero ¿cuánto cuesta no enojarse? ¿Qué nos dice San Pablo al respecto? Que el enojo no pase de la noche. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón es todo un tema en la Biblia. Y es tan importante el aprender a perdonar. Cuando uno toma conciencia que el perdonar no es una opción en la vida del cristiano, es una condición. Porque cuando nos enseña Jesús el Padre nuestro, al terminar, dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. Entonces, ¿por qué es una condición y es una necesidad que tenemos? Porque nosotros necesitamos el perdón de Dios. ¿Quién puede decir yo nunca pequé?
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nos dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan. Entonces, tengo que aprender a perdonar. Y entonces cuando llega el enojo, tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro y saber que si yo no doy el perdón, tampoco voy a recibir el perdón de Dios. Es tan importante la oración. Entonces me pongo a rezar, primero para recibir la paz de Dios, porque cuando nosotros estamos enojados, perdemos la paz. Y necesitamos restaurar en nuestro corazón esa paz que solamente Jesús nos puede dar. Dice en el capítulo 14 de Juan, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces esa paz es la que tiene que llegar a nuestra vida y solamente conseguimos rezando y perdonando. Por eso dice la Biblia, es imposible la convivencia entre los hermanos sin oración y perdón. Y el enojo debe de pasar. Pero cuando rezo no tengo que estar pidiendo el mal de la otra persona, porque a veces hay personas que rezan y dicen, ojalá le vuelva todo lo que me hizo y peor. ¿Dónde está el amor entonces? ¿Dónde está el perdón? Siempre tenemos que pedir el ablandamiento de corazón y conversión de las otras personas. Que también Jesús pueda entrar en sus vidas, en sus corazones, transformarlos, como nos está transformando a nosotros, porque la transformación que Él hace es en el proceso de toda nuestra vida. Por eso nos habla la Biblia de un camino que tenemos que recorrer con Cristo, guiados por Él, siguiéndole a Él, tomados de la mano de Él, prendidos a Él. Y nos dice también acá que nadie trate de tonto a su hermano. Cuando nosotros tratamos de tonto a alguien, nos estamos poniendo en una condición intelectual superior. Y fíjense, Dios nos ama a todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Y como bien dice más adelante, Él hace caer la lluvia sobre buenos y sobre pecadores, sobre justos y pecadores. Es la palabra que utiliza la palabra de Dios. Y nadie es más ni nadie es menos. Podemos tener más conocimiento intelectual, podemos tener diferencias económicas, pero todos venimos iguales, todos nos vamos iguales y todos somos del interés de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a querer sentirme superior a alguien? Entonces, empiezo a crecer en la soberbia. Y la soberbia, claramente nos dice en el Salmo 19, es el peor de todos los pecados. Por eso dice que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. Porque la soberbia nos aparta de Dios. Por eso dice que el que trate de tonto a otra persona, a su prójimo, merecería responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe. A veces se dice, no, esa persona ya no tiene salvación. Esa persona no tiene condición de conocerle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? ¿Quiénes somos nosotros para conocer el corazón de alguien? Lo que tenemos que hacer es rezar siempre. Por eso dice, el que le trate de renegado de la fe es digno del infierno, porque uno se está poniendo en la condición de Dios para juzgar a los demás y condenar a los demás. Y nosotros necesitamos de la salvación para poder llegar a la vida eterna. ¿Y cómo vamos a ponernos en el lugar de Dios? Quiere decir que estamos llenos de soberbia. Por eso tenemos que aprender
a conocer lo que Cristo nos enseña en su palabra y a vivir de acuerdo a su palabra. Dice después, por eso cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar, anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino. No sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Antes se presentaban ofrendas, hoy se siguen presentando ofrendas, pero la mayor ofrenda que presentamos es nuestra vida. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es en qué condiciones nos vamos a comulgar. Porque para poder recibir a Cristo en nuestros corazones, tenemos que estar en estado de gracia. Y eso significa sin pecado. Por eso está el sacramento de la penitencia y confesión, donde tengo que hacer un profundo análisis de conciencia de mi vida, buscar un sacerdote y ir a confesar mis pecados para poder estar en estado de gracia y esforzarme por no volver a caer. Dios sabe si nos esforzamos o no. Y la palabra de Dios nos dice, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que poner todo de nosotros para no volver a caer. También nos dice que tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros enemigos. Y lo primero que tenemos que analizar en nuestra vida es por qué tenemos enemigos, porque no deberíamos tener. Si queremos servir a Dios y queremos entregar nuestra vida a Dios, tenemos que estar dispuestos a estar bien con todos. Y ahí vuelve a entrar otra vez el perdón. Y la vida nos presenta muchas circunstancias donde tenemos que usar la fe, donde tenemos la fuerza de la Eucaristía, que es ir a recibirle a Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, en la Santa Misa. Y fíjense, el sacramento de la Eucaristía es el que nos hace recibirle a Jesús en persona, en ese pedacito de hostia. Porque existe lo que se llama la transustanciación. Cuando el sacerdote consagra esa hostia que vamos a comulgar posteriormente nosotros, ahí Jesús ingresa en ese pedacito de pan y es a propio Jesús a quien vamos a recibirle. Por eso necesitamos el estado de gracia y por eso tenemos que estar bien con todos. No podemos estar bien con algunos y con otros no. Tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, haciendo lo que Cristo nos dice y respetando todas sus enseñanzas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Continuando con lo que vamos leyendo y aprendiendo del capítulo 5 de Mateo en nuestro programa Tiempo con Dios. Si vamos al versículo 27, dice, se dijo a los antepasados, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio en su interior. Por eso, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo y no que seas arrojado entero al infierno. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo y no que vayas entero a parar al infierno. Acá nos habla del adulterio de la carne. Es uno de los mandamientos del Señor, no cometerás adulterio. Y fíjense que nos explica Jesús que ya con la mirada podemos estar pecando. Por eso dice, quien mira con malos deseos,
sea hombre o sea mujer. ¿Cómo miro? Hay miradas que matan, hay miradas lujuriosas que son las miradas que pueden llevar al adulterio. Hay miradas indiferentes, hay miradas de odio, hay miradas que pueden causar mucho daño. Y eso demuestra lo que está en nuestro corazón. Entonces acá Jesús nos advierte referente al adulterio. ¿Y qué es adulterio? Dentro del matrimonio está permitido tener relaciones sexuales, pero es desde que nos casamos y dentro del matrimonio con esa persona con quien nos hemos ido a entregar nuestra vida a Dios, a consagrar nuestro matrimonio a Dios y a recibir la bendición de Él. Por eso es matrimonio, hombre, mujer, pero Dios por sobre todas las cosas. Es de 3. Y a veces el ser humano piensa que se van solamente hombre y mujer. No. Es el único sacramento que lo hacemos delante de Dios y que el sacerdote lo que hace es bendecir la unión, pero Dios pasa a formar parte de esa unidad. Y cuando dentro del matrimonio se tiene otra mujer u otro hombre que no sea el esposo o la esposa, se comete adulterio. Y acá nos habla que comienza ya con la mirada. Desde ahí, por eso tenemos que atender para mantenernos siempre en la fidelidad a Dios. Y acá nos explica tan claramente Jesús lo terrible que es la perdición, porque a veces el ser humano por un momento de placer puede llegar a perder su salvación. Y Jesús nos dice, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo y no que seas arrojado entero al infierno. No quiere decir que tenemos que sacarnos el ojo. Lo que nos quiere hacer entender es lo grave que es la perdición y que todo lo que nosotros podamos perder en esta dimensión, en esta vida, de nuestra parte carnal, es menos que poder llegar a la salvación, porque el infierno es terrible. Y como dice en el capítulo 16 de Lucas, entre el cielo y el infierno hay un abismo que ya nunca más se puede volver a pasar. Entonces tenemos que tomar conciencia de que no es cuestión de prendernos de la carne. Finalmente, la carne no sirve de nada. El espíritu es lo que da vida. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces por eso Jesús dice, y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo y no que vayas entero a parar al infierno. Porque ya no hay salida. Cuando se llega ahí, ya no hay salida. Y fíjense que Jesús, siendo Dios, se hace hombre y viene y habita entre nosotros para que entendamos y aprendamos de que tenemos que entrar dentro de las enseñanzas de Cristo para poder llegar a la salvación. Por eso nos decía, por uno solo de los mandamientos que no cumplas vas a ser el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Y será que el pequeño entra? Tenemos que aprender a entender que tenemos que creer en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, todos los instantes de nuestra vida, prendidos a Él, como rama prendida a la vid, al árbol fuerte, para poder dar frutos agradables al Padre. Dice, se dijo también, el que despida a su mujer le dará un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que despide fuera del caso de infidelidad la empuja al adulterio. Y también el que se case con
esa mujer divorciada comete adulterio. Y hoy prácticamente se ha perdido la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y cuando uno lee esto, para el que no le tiene a Cristo en su vida y en su corazón, piensa que es una exageración. Pero esto dice la palabra de Dios. Y como bien leíamos, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán, todo se cumplirá. Entonces yo, ser humano, no puedo dar la vuelta a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que da vida. Y cuando me aparto de esto, estoy en contra del querer de Dios. Y lo que hago es apartarme de Dios. Por eso, ¿qué dice acá? Te puedes separar en caso de infidelidad, pero no puedes volver a casarte, porque es para toda la vida. Y muchas personas dicen, quiere decir que voy a tener que, nunca más voy a poder ser feliz. La felicidad no pasa por estar con una persona. La felicidad pasa por tenerle a Cristo en el corazón. Y el grave problema que hoy tenemos es que se casan hombre y mujer, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se casan simplemente por la pasión, pensando muchas veces que le van a cambiar a las personas. Y nadie es perfecto, todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Nosotros no le cambiamos a nadie, por más marido y mujer que seamos. Cada uno cambia cuando quiere y se prende de Dios y usa las fuerzas de Dios. Y como bien dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces tengo que prenderme de Dios. Tengo que decidir hacer las cosas con Dios. Y tengo que edificar mi vida con Dios. ¿Qué pasa si ya me casé, me separé, me volví a casar? Y después empiezo a conocer la palabra de Dios y me encuentro con esto. Dice en 1 Corintios 7 que te quedes en el estado en el que estás, pero que cumplas todos los otros mandamientos. Porque muchas veces cuando las personas leen esta parte dicen, mejor nomás me aparto de Dios. Y finalmente termina perdiéndose. La palabra de Dios dice, quédate en el estado en el que estás, pero cumplí los mandamientos. Prendete de Dios y decidí vivir tu vida con Dios sin apartarte nunca, pero nunca de Él, sino tratando de esforzarte todos los días por hacer lo mejor que puedas, viviendo las enseñanzas de Jesús, conociéndole más a Jesús, para que al conocerle podamos llegar a ese amor tan grande y tan profundo que solamente con Él podemos llegar a sentir. Realmente Dios es amor. Eso dice ya Primera de Juan en sus cartas. Y cuando llegamos a conocerle a Dios y amarle a Dios, no queremos defraudarle, ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo. A nuestra Santísima Trinidad lo que queremos es hacer, entregarle nuestra vida y vivir nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas para no apartarnos nunca de Él, porque solamente con Él podemos sentir paz, solamente con Él podemos llegar a esa alegría verdadera, a poder disfrutar de su presencia y a saber que nunca estamos solos, porque Él está siempre con nosotros cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Y hacer lo que a Él le agrada es poner en práctica su palabra. Aunque para el mundo seamos anticuados, aunque para el mundo todo esté al revés, el que tiene que dirigir nuestro camino, nuestra vida, es Jesús. Por eso nos dice, sin mí nada
pueden hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Seguimos leyendo el capítulo 5 de Mateo. En el versículo 33 nos dice: también se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que has prometido al Señor. Ahora yo digo, y esto nos dice Jesús, no juren nunca, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se añade lo dicta el demonio. Y a veces se jura tan fácilmente. A veces es parte del léxico, te juro tal cosa. ¿Y por qué se jura? Porque la verdad que la palabra en el ser humano, al entrar la mentira como parte de su vida, pierde su valor. Nosotros tenemos que aprender a dar valor a nuestras palabras. Por eso Jesús es clarísimo cuando nos dice aquí, no juren nunca, y después nos dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Eso es lo que Cristo nos dice. ¿Será que hacemos? ¿Será que entendemos que hasta nuestras palabras tenemos que aprender a corregirlas cuando estamos fuera de las enseñanzas de Jesús? Son tan lindos los mandamientos cuando profundizamos, cuando analizamos, y principalmente tenemos que mirar nuestra vida, porque para eso están, para que nos analicemos, para que la luz de la palabra de Dios nos muestre nuestra realidad. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que llevar a la práctica, pidiéndole a Cristo que nos dé esa fuerza que viene de Él, para que así podamos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recibimos hoy tu palabra con mucho amor, dándote gracias porque no te cansas de enseñarnos y de mostrarnos cuál es el camino correcto. Vivimos en un mundo que está tan confundido que se perdió el rumbo hacia el cual hay que seguir. Pero tú vienes con amor a llamarnos a una vida nueva contigo, a invitarnos y a darnos la oportunidad de cambiar. Te pedimos esa fuerza que viene de ti, para que así podamos llevar a la práctica, para que nuestra decisión esté construida sobre tu palabra, para que nuestra decisión sea definitiva y para que nunca, pero nunca nos apartemos de ti. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que por algún instante durante este programa pasaron por nuestra mente y por nuestros corazones. Quizás muchos de ellos todavía no te conocen. Y te pedimos que pongas cerca de ellos alguien que les hable de ti, para que puedan conocerte y así tú transformes sus vidas. Y desde ya, mi Dios, te damos gracias. Ponemos ante ti, mi Dios, a nuestra familia, para que todos te conozcan, para que todos puedan llevar a la práctica todas tus enseñanzas. Y así juntos podamos ser esa primera comunidad donde tú habites siempre. Esté la unidad, que esté la paz y que esté la alegría entre todos nosotros, sosteniéndonos en los momentos difíciles y sabiendo que contigo todo se puede, mi Dios. Y desde ya te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros, que seamos siempre instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor, instrumentos
de la tranquilidad que tú puedes traer a nuestras vidas y a la vida de los demás. Que seamos siempre, Señor, servidores tuyos, que nos mantengamos en la sinceridad y en la humildad para que nunca nos apartemos de ti. Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos regalas todos los días. Guíanos en nuestro caminar por la vida para que nunca nos apartemos de ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.